Buenas noches amigos de Natación 506, bienvenidos a este live con dos muy buenos amigos, con el doctor Max Moreira y el doctor Hugo Arguedas, ambos cardiólogos. Y el tema precisamente en el Día del Niño se trata de cómo debemos cuidar el corazón de los niños, sobre todo de los niños atletas. Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Natación 506, siempre en procura de que demos una pincelada de educación a la gente en cuanto a cómo debe llevarse la natación de sus hijos. Y en este caso la natación, pero por lo general el deporte de los niños. Hugo, Max, buenas noches. Hola Buenas Jota, noches, ¿qué tal? Buenas noches, Max. Pura vida, Hugo. Bueno, la verdad es que es un tema muy importante porque parte de los hábitos saludables que tratamos de promover en la niñez y en todas las personas, pero sobre todo en la niñez, es el deporte y tenemos que hacerlo en forma segura, sabiendo que nuestros hijos, los niños, los amiguitos de nuestros hijos, todos, ¿verdad? Lo hagan con, o sea, con el mayor disfrute y que estén tranquilos de que en principio no vaya a pasar nada, ¿verdad? Nada malo. Sí, no, muchas gracias Jota por la invitación y bueno, un placer estar compartiendo con ustedes dos. Y como decía Hugo, yo creo que es un tema que a todos nos preocupa en general y más a los que somos papás. Entonces yo creo que más que feliz de poder conversar un rato. Muchas gracias. Y tengo que comenzar por una parte esencial de esto, que nosotros no lo vivimos familiarmente, pero el realizar ejercicio físico con regularidad más bien ahora es un tema difícil. La gran mayoría de los muchachos, en un porcentaje elevadísimo, realiza muy poco ejercicio físico. Entonces, ¿cómo llevo yo a un muchacho de una generación como la actual de jóvenes a que practiquen deporte regularmente? ¿Cuál sería el éxito de llevar a un muchacho a que realice al menos una hora de ejercicio 3 veces al día? Porque la gente dice, bueno, es que hace educación física en el colegio, pero debe haber un ejercicio complementario, Max. Bueno, vamos a ver, yo creo que si uno se basa en las guías, yo creo que Hugo comparte mucho eso conmigo en términos de basarnos un poco en lo que hay de evidencia. Tal vez no tenemos estudios supremamente robustos en términos de cuánta actividad física hay que hacer por semana y hay una serie de recomendaciones que se dan, digamos, para la población general, pero en niños hay una serie de recomendaciones que se dan y que están más que descritas en diferentes guías internacionales desde la OMS, los canadienses, los estadounidenses, los europeos, los australianos, y que plantean que en las poblaciones, voy a decirlo de manera muy global, menores de 12 años, tiene que haber al menos 60 minutos de actividad física diaria, ¿verdad? Entonces, obviamente eso implica y que más de 60 minutos de actividad física diaria, no estamos hablando de entrenamiento, estamos hablando de actividad física, tiene impactos positivos en la salud, tanto, digamos, en el propio momento en los niños, como, digamos, en términos más de prolongados, digamos, en términos del impacto que tienen a futuro en la vida de las personas. Entonces, más allá de que ojalá tuviéramos esa promoción de la actividad física desde las escuelas, que debería ser el lugar principal, digamos, además de las familias, eh, pues deberíamos también tener un conglomerado de actividades en las comunidades que nos permitan, digamos, tener o llegar al menos a esa cantidad que es el mínimo necesario. Entonces yo partiría de ahí, digamos, entonces partiría de que obviamente las familias tenemos una responsabilidad fundamental en tratar de promover eso y no, digamos, actividades más sedentarias o actitudes más sedentarias, pero también, digamos, todo el proceso escolar debe sin duda impactar positivamente ahí. Yo creo que eso es fundamental. Hugo. Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que nuestra población, desde
probablemente esta generación, y ya hay algunos estudios sociales y psicológicos y todo esto de gente que se ha dedicado un poco a ver la salud de la niñez, ha visto que hemos cambiado el hábito, o sea, la niñez basada en el juego y ahora es la niñez basada en el teléfono, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí pasa uno de los elementos importantes, y es que parte de los elementos de estilos de vida saludables que tenemos que promover en nuestros hijos es obviamente la actividad física, pero eso va a estar a expensas de un tiempo, ¿verdad? Que tienen ellos y que tienen que sacar de algún lado también. O sea, si los ponemos a hacer actividad física, lo primero es encontrar ese tiempo, y entonces muchas veces pues igual por compromisos, por vida de todos, de los padres, de los niños o lo que sea, pues entonces no sacamos ese tiempo, y también pasa porque están eh, metidos, digamos, en el teléfono, ¿verdad? Entonces yo creo que la primera cosa que uno debería plantearse es tratar de limitar ese teléfono, pero obviamente pasa por un compromiso de la familia, ¿verdad? En donde de los padres, el entorno, los educadores promueven eso porque participan de ello. Entonces, eh, y después obviamente la comunidad se organiza en espacios que le permita al niño pues tener un ambiente tranquilo y seguro donde puedan hacer eso. Y desafortunadamente pues es cosa de todos los días, y también uno entiende la limitante por la seguridad, ¿verdad? Las calles más llenas de carros, hay menos parques, menos actividad física. De repente algunas municipalidades han hecho estos espacios en donde son más seguros para que los niños estén, ¿verdad? Y en donde las familias puedan pues, compartir un poco espacios y aire libre, pero sí requiere un compromiso, ¿verdad? De tiempo, de los padres, de los familiares, del entorno. Y la otra cosa que es, pues, evidentemente fundamental, es que el comprometer esa actividad física muchas veces va de la mano con un costo, ¿verdad? Con un costo de inscripción a un equipo, con un costo de inscripción a equipamiento. Entonces, eh, depende entonces de cuál es la actividad física, ¿verdad? A la que va a tener acceso al niño. Y la otra es de que verlo como una inversión, yo creo, a largo plazo, porque esa actividad física implica que va a estar dentro de un entorno que ya de por sí va a ser más seguro, que va a promover hábitos saludables de dieta, que lo va a alejar de drogas, que lo va a alejar de alcohol, eh, que probablemente vaya a promover esas relaciones saludables entre las personas que están a la par de ellos, ¿verdad? Que están centrados en hacer actividad física y no otras cosas. Entonces, yo creo que como sociedad es una cosa que vamos a tener que replantearnos en algún punto, pero a lo interno todo pasa por ese compromiso de la familia, ¿verdad? De los padres, de todos, que promovamos esa actividad física saludable en nuestros hijos. Hugo, bueno, perdimos a Max por unos minutos, no sé qué pasó ahí con la conexión. Hugo, una de las cosas que yo siempre me he cuestionado probablemente desde la parte en la que soy padre, es cuáles son los efectos o cuáles son las condiciones que tiene el corazón de un niño cuando comienza a hacer ejercicio. ¿Qué cosas cambian entre el corazón de un niño sedentario que tiene una vida normal de colegio y qué sé yo, con un niño que practica deporte regularmente? Sí, es una pregunta muy buena, porque vamos a ver, uno tiene que saber que el corazón de todos creció a partir de que se multiplicaron un montón de células, pero ese crecimiento llega al tope una vez que nacemos. Y a partir de ahí, las células que tenemos en el corazón son las células que vamos a tener probablemente toda la vida, ¿verdad? Y ese crecimiento de células, a partir del nacimiento hasta los 20 años de edad, va a depender de la hiperplasia. De la hiperplasia, sí, que es el engrosamiento o el crecimiento de las células del corazón. Solamente más o menos como la mitad de las células que tiene nuestro corazón son células musculares. El resto son células o tejidos que se encargan de
son estructuras no contráctiles, por decir así, que van a estar en la salida del corazón, van a componer las válvulas, van a estar haciendo el tejido de conducción del corazón. Y todo ese corazón no es que está desconectado del resto del cuerpo, sino que está modulado por un montón de reflejos autónomos, ¿verdad? El mismo corazón, pues entonces está conectado con aceleradores y con desaceleradores. Y entonces esos reflejos autónomos son muy importantes a lo largo de nuestra vida porque no solamente se encargan de modular la frecuencia del corazón, sino la presión arterial, la digestión, otro montón de cosas que pasan. Entonces el niño que empieza a hacer actividad física, pues usualmente una de las cosas que va a promover es que haya un balance adecuado de esa modulación refleja cardíaca que promueve que a la larga ese corazón, esas células que ya tenemos todos y que uno de los mecanismos por los cuales se adaptan al estrés, ¿verdad? Va a ser creciendo, o la otra es haciendo que sea más eficiente su trabajo, elongando la fibra y haciéndola más eficiente y no dependiendo de tanta, por decir así, energía. El corazón ya de por sí es un órgano que necesita siempre mucha energía. Entonces, mejora si lo estresamos adecuadamente con estrés, porque busca la manera para hacer más eficiente su trabajo. Entonces el niño, pues, y la persona que hace actividad física en forma rutinaria, pues, precisamente va a tener una capacidad funcional más adecuada, va a responder mejor al estrés, ¿verdad? Crónico o agudo, en comparación al niño que no lo hace, ¿verdad? Ok, esa es la parte positiva. Ese es el beneficio de la parte positiva del hacer ejercicio regularmente a tempranas edades. ¿Cuál es la condición que pone el límite? ¿Hasta dónde? A ver, quizá no es hasta dónde, sino a qué ritmo yo desarrollo ese corazón en un niño, Max. Bueno, a ver, yo creo que tomando en cuenta lo que acaba de decir Hugo, lo que hay que tener claros son los procesos de crecimiento normal. Vamos a ver, y voy a resumirlo tal vez como en tres fases de manera muy básica, digamos. El niño más o menos antes del primero o segundo año, entre los 2 y los 8 años, entre los 8 y los 14 y después de los 14 o 16. Hay diferentes momentos que ya lo explicaba Hugo con respecto al crecimiento, digamos, de las mismas células. Y vamos a poner un ejemplo. Un niño puede pasar de pesar 3 kilos a pesar 10 kilos en el primer año y medio, pero pasar de 10 kilos a 30 kilos le va a llevar 8 o 9 años. Entonces, solo con ese pequeño ejemplo del peso, uno ve la diferencia en función de ciertos momentos o procesos del crecimiento. Y entonces el impacto que puede tener el ejercicio y la manera en que digamos, la intensidad o el volumen, digamos, del ejercicio, el impacto que puede tener va a depender muchísimo, además de muchos procesos fisiológicos y hormonales que tienen que ver, por ejemplo, con etapas prepuberales o postpuberales. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos impacto en la parte también muscular y el poder desarrollar más o menos y el que tenga un impacto positivo o no tanto. Entonces el tema aquí es que tal vez no tenemos evidencia ni siquiera en adultos, que es digamos donde más se ha estudiado o sí, en adultos por encima de los 16 años, sobre todo en temas deportivos, realmente de cuál es la dosis correcta. Hay una gran discusión alrededor de eso y podríamos discutir horas de diferentes visiones de cuál es la dosis correcta del ejercicio. En niños ha sido todavía mucho más complicado medirlo y además mucho más complicado subdividirlo en más o menos esas etapas que les estaba comentando. Entonces, depende mucho de las fases del crecimiento y tal vez digamos, cuando uno se plantea que puede tener un impacto negativo, normalmente uno tiene que entender que probablemente esté relacionado con alguna condición de enfermedad subyacente cardiovascular o del músculo cardíaco o de la parte eléctrica, digamos, del corazón, y que justamente el ejercicio podría, de acuerdo a las intensidades, más bien impactar negativamente y ser un gatillo para esa enfermedad cardiovascular subyacente. Pero no hay, digamos, una respuesta, digamos, de sí o no, o muy tajante a la pregunta que vos haces, y va a depender mucho
de esos momentos del crecimiento fisiológico y hormonal y de si existe o no, digamos, diferentes patologías subyacentes. De hecho, se subdivide un poco, digamos, los conceptos de las enfermedades de acuerdo también un poco a las edades, digamos. Hay momentos donde encontrás ciertas cosas, hay otros momentos en donde encontrás otro tipo de enfermedades que pueden irse además desarrollando paulatinamente con el paso del tiempo. Entonces, la respuesta tajante no la hay en la evidencia, al menos por el momento. Ok, una de las cosas más difíciles que hay con la generación de niños, pensemos en cualquier joven menor de los 18 años, es el proceso alimenticio. Nosotros teníamos, creo, en un gran porcentaje, otro tipo de alimentación. La alimentación actual, con excepciones por experiencia personal, es bastante difícil. Los muchachos acostumbran a comer a veces solo un tipo de alimentación, no la varían. Hay jóvenes que no comen verduras, que comen muy pocas frutas o que tienen alimentaciones basadas en muchos productos procesados. ¿Cuánto afecta esa alimentación en el desarrollo de un músculo tan importante como el corazón, Hugo? Eh, bueno, es muy importante. Tenemos que tomar en cuenta, primero, que ya sí se conoce que, que el sobrepeso y obesidad a edad temprana es un condicionante de riesgo de enfermedad cardiovascular en el adulto, ¿verdad? Y eso es porque todos, desde que nacemos también, nuestras arterias son muy elásticas, están cubiertas por un tejido muy finito, eh, que se llama endotelio. Y ese endotelio resulta que le da porque empieza a hacer procesos de inflamación, ¿verdad?, crónicos, y ahí llegan ciertas células de leucocitos y empiezan a coger el colesterol que ya de por sí desde chiquito lo tenemos. Si ese proceso de inflamación y de exposición a grasa empieza en forma más temprana, pues eso que se llama aterogénesis o formación de placas, de ateroma en las arterias de todo el cuerpo, eh, empieza a aumentar, ¿verdad? Todavía más. Y eso hace que algunos adultos, ¿verdad?, sobre todo si tuvieron esa historia de sobrepeso, obesidad o malos hábitos nutricionales, pues manifiesten enfermedad cardiovascular o enfermedad vascular en forma más temprana. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Y bueno, también porque no sabemos en parte muchas de las condiciones que llevan, por ejemplo, a que la persona manifieste después hipertensión, que en forma temprana también sean diabéticos. eh, Todo eso va de la mano, ¿verdad?, con esos hábitos, con la falta de ejercicio, con la exposición a grasas saturadas, con el consumo de azúcar, en forma, azúcares simples, y a la larga va no solamente a afectar el corazón, sino a todo el sistema vascular, ¿verdad?, el cerebro, las piernas, todo eso. Y si además a lo largo de su vida, por ejemplo, los jóvenes que empiezan a veces a consumir drogas, tabaco, también, pues obviamente es un proceso de inflamación adicional que condiciona que haya más depósitos de colesterol en las arterias. Entonces, el poder consumir alimentos saludables, verduras, frutas, alimentos variados, evitar los alimentos procesados si se puede, la exposición tardía al azúcar, ¿verdad?, en los niños. Tardía, que ya se sabe que si uno trata de limitar o no ponerles azúcares, confiticos, caramelitos, pues, entre más tarde se exponga el niño a esto, es mejor, digamos. Entonces, eh, todo favorece el que a la larga en su edad adulta pues haya evitado estar en sobrepeso, haya evitado incluso estar en hiperglicemia en forma temprana, y haya evitado también o se prevenga el depósito temprano de colesterol en las arterias. Max, hay un Sí, yo. detalle que me interesa Ajá. mucho recalcar y es el consumo de suplementos, el consumo de multivitamínicos.
el consumo de esos coctelitos que llaman ahora preentrenamiento y ese tipo de cosas que se han vuelto bastante comunes a edades muy tempranas. ¿Qué opinión te merece ese tipo de recomendación? Ok, bueno, nada más iba a aprovechar a hacer un comentario con respecto a lo que planteabas antes. Yo creo que hay mucha estadística epidemiológica de los últimos 10 años, tal vez, donde en América Latina la incidencia, digamos, de la tasa de obesidad en niños ha sido cada vez alarmantemente alta. México es un país muy representativo, pero lamentablemente Costa Rica se ha convertido en uno de los principales países con índices de obesidad en niños muy alta. Y un poco también todo el consumo de alimentos procesados, ultraprocesados, también tiene que ver con un comportamiento sedentario. Y hay un tema de lo que hablaba Hugo también, que tiene que ver con la disfunción de la mitocondria. Probablemente si nos están escuchando chicos que ya están en el colegio y están viendo cosas de biología, les han nombrado a esta célula, pero al final, como yo digo en son de broma, es la célula que nos permite movernos, para ir a comprar el pan para el café o para correr una maratón. Esa célula es fundamental siempre y es una de las células principales que tenemos y disfunciona con mucha facilidad cuando tenemos justamente esos complementos de comportamientos sedentarios, mala alimentación y demás, e impacta desde muy tempranas edades y genera no solamente a largo plazo, todo lo que ya describió muy bien Hugo, sino que además también, por eso es que cada vez vemos enfermedades crónicas en edades mucho más tempranas. Entonces nada más quería completar un poco lo que planteó muy bien Hugo ahora. Con respecto al tema de los suplementos, eh, hay, hay bastante evidencia muy interesante, por ejemplo, del Instituto Australiano del Deporte, en donde plantean una escala desde hace ya algunos años y la revisan, digamos, una escala como con respecto a la evidencia que tiene cada suplemento eh, y el impacto, digamos, que puede tener en el rendimiento deportivo, etcétera, etcétera. Entonces, si uno revisa un poco la evidencia que hay alrededor de la gran mayoría de suplementos que están en la calle, eh, realmente son muy pocos los que tienen algún impacto real desde el punto de vista de rendimiento, por ejemplo, digamos, o de recuperación, que sería, digamos, el otro elemento importante. Y hay poquísimos que además tienen estudios a largo plazo, digamos, hay muy pocas cosas que han sido estudiadas suficientemente como para saber si son suficientemente seguras para cualquier tipo de población. Entonces, realmente, digamos, en edades muy tempranas, y bueno, vamos a ver, y también basándonos en un planteamiento que tiene que ver un poco con todo esto de salud, que es el tema de la microbiota, que es un tema muy complejo, digamos, que no pretendo que lo profundicemos necesariamente acá, pero que tiene que ver justamente con algo de lo que estamos hablando, de la disfunción de la mitocondria, de la alimentación, etcétera, etcétera. Pues la alimentación que sea suficientemente complementaria y saludable debería, sobre todo en edades tempranas, ser suficiente para, digamos, cualquier niño o joven, digamos, y la suplementación realmente no tiene un impacto, digamos, realmente, como te digo, no tiene tampoco mucha evidencia. Entonces, bueno, y hay otro tema con el tema del deporte, cuando ya estamos hablando de chicos que ya están, digamos, en procesos competitivos, y es que la gran mayoría de suplementos lamentablemente no están certificados porque sus procesos de manufactura no son como los procesos de manufactura farmacéuticos de un medicamento. Se consideran alimentos, entonces sus procesos de manufactura a veces no son tan estrictos y muchas veces hay contaminación cruzada con diferentes productos que podrían ser sustancias dopantes. Entonces, ahí tenemos otro, digamos, otro gran problema en términos del uso de suplementos. Entonces yo lo vería con pinzas. Digamos que la suplementación siempre debería ir de la mano, digamos, de la asesoría profesional, pero además en términos de si hay algún déficit que tenemos que suplementar por alguna razón y hay un déficit que se demuestra de manera objetiva, yo creo que es el primer paso a dar, digamos, y hay muy pocas cosas que realmente uno podría utilizar sistemáticamente que tienen evidencia más o menos adecuada y que además se sabe que son compuestos que probablemente no tengan ninguna sustancia, digamos, dopante, por ejemplo. Entonces, yo es un tema que tomaría con mucho cuidado y que tendría que ser analizado individualmente y con la asesoría profesional adecuada.
Muy bien. Hugo, ¿querés hacer algún aporte con respecto a los suplementos? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Max. O sea, hay pocos estudios reales eh, con suplementos. Muchas veces son mezclas de muchas cosas, entonces uno no sabe qué está midiendo, ¿verdad? Si el efecto de varias cosas o uno solo. Probablemente a edades tempranas no lo recomendaría. ¿Verdad? Yo creo que hay que tener cierta perspectiva con respecto al desarrollo normal de los niños y que realmente la comida y de repente una merienda antes de entreno va a ser suficiente y comer después de entreno, ¿verdad? Porque ya de por sí les da hambre, pues entonces que coman y no lo suplementen además con otra cosa, ¿verdad? Para brincarse esa comida. Eh, con los tarritos, esto que decía de multivitamínicos, bueno, tal vez hay algunas cosas con probióticos y cosas, pero eso me parece que no hay demasiada información, ¿verdad? Y también tenemos que considerar el peso de las personas. Entonces, si además uno se va a meter a suplementar las cosas, no podemos darle las dosis a las que usualmente recomiendan los tarritos, pero porque los tarritos nos dicen una cucharadita, ¿verdad? Pero realmente hay que irse a los miligramos del componente que le estamos dando y probablemente va a tener una dosis específica por el kilo de la persona que le estamos dando, que para adultos uno asume que van a tener más de 60 kilos, pero para niños no. Entonces, se pueden pasar de la mano creyendo, ¿verdad? Que va a poder ser la misma dosis. Entonces, no solamente es el suplemento que están dando, sino la dosis a la que lo están dando. Entonces, yo creo que eso sí que tiene que estar muy de la mano con alguien con experiencia, ¿verdad? Con algún, bueno, y que dosifique lo que vaya a dar. Tengo una pregunta que tiene dos partes. La primera es, ¿cuánto influye la edad a la hora de comenzar a practicar un ejercicio o un deporte competitivo? Y agregado a eso, ¿cuál es para ustedes la edad ideal para que uno pueda comenzar con un joven a entrenar para competir? Porque hay tres etapas en el deporte, por lo menos en la natación, que son aprender a nadar, aprender a entrenar y aprender a competir. En el medio nuestro, esas tres etapas se han contraído y se aceleran los procesos y tenemos niños de 8, 9, 10 años que entrenan 5, 6, hasta 8 veces a la semana, 2 horas. ¿Cuál es para ustedes, primero, cuánto influye la edad en la que uno comienza a practicar un deporte competitivo? Y segundo, ¿cuál sería para ustedes la edad ideal para comenzar a competir? Max. Bueno, es una pregunta muy interesante. Vamos a ver, yo no sé si existe una edad ideal para empezar a competir, pero digamos, de la evidencia que existe, por ejemplo, de los australianos con respecto a la especialización temprana o los estudios que hay en general, digamos, tanto de los europeos como de los norteamericanos, en términos de la especialización temprana, y con esto me refiero a niños menores de 12 años, mucho de lo que se ha planteado, digamos, por un lado, va a depender mucho del tipo de deporte uno, pero además también mucho se ha planteado con respecto a lo que pasa a la hora, digamos, en términos de salud mental, en términos de lesiones y otras cosas. Entonces, la primera cosa que yo plantearía, digamos, es que hay bastante evidencia de que hacer o practicar multideportes antes de los 12 años está bien documentado, que es probablemente la mejor práctica desde el punto de vista de habilidades, desde el punto de vista de integración social, desde el punto de vista de impacto a futuro en términos de salud mental y de impacto a futuro en términos de prevención de lesiones. Y eso es algo que tienen muy documentado tanto los estadounidenses como los australianos, que probablemente son de los que más han publicado en este escenario. Ahora, hay deportes específicos, y voy a citar uno que probablemente es como muy común de visualizar, lo que es la gimnasia rítmica, donde probablemente la especialización temprana sí se da en niños menores de 12 años.
En términos de la natación, no es que no se dé, pero eso implica, digamos, un compromiso desde el punto de vista de decisión y un compromiso mental y familiar del entorno en función de un niño de 10 años que solamente practique un deporte. Y yo creo que vos tenés muy bien documentada la data en términos de no solamente el éxito, sino además la longevidad de ese nadador en términos de si se especializó antes de los 12 años o después de los 12 años, y en términos de que probablemente todos estos campeones mundiales olímpicos que tienen 16, 17 años no son la gran mayoría, sino son una minoría que son probablemente supremamente talentosos y que Se nos perdió Max. hubo un proceso que definió, digamos, desde el punto de vista de todo lo que hemos hablado, que probablemente ese niño o niña era talentoso para exactamente ese deporte y que había que aprovechar ese momento. Pero yo creo que antes de los 12 años es complejo hablar de deporte competitivo y deporte, entre comillas, de élite. De esa edad me parece que es complejo porque implica muchas decisiones. Probablemente entre los 12 y los 16, además, hay una serie de cosas como las que hemos hablado en términos de crecimiento, de la pubertad y demás, donde además hay otras habilidades que se desarrollan en el camino y que podrían entonces permitir detectar un talento que no era del deporte A, sino que era del deporte B, porque se hizo más alto, más largo, en fin, diferentes cosas, más fuerte, o quedó de un tamaño que su fenotipo, o sea, sus características físicas son mejores para un tipo de deporte que para otro, en fin. Entonces, yo creo que también lo que pasa es que eso, obviamente estamos hablando de procesos que están muy profesionalizados, cosa que a nosotros nos falta en nuestro país, lamentablemente, años luz. Pero es un concepto que está bien descrito, digamos, en la literatura dentro de lo que se puede. Evidentemente, la evidencia pues, es más observacional que otra cosa, pero es más o menos un poco la que hay. Entonces, eso es lo que te plantearía tu pregunta. Hugo, ¿cómo hace uno para convencer a un padre de familia que tiene su niño en natación desde los 6 años o incluso desde los 6 meses, que la etapa competitiva comienza a los 16? Bueno, es un poco yo creo que lo que, complementando lo que dijo Max, ¿verdad? Tenemos que darle la oportunidad a los niños para que se desarrollen, para que tengan ese derecho, ¿verdad? A escoger lo que les gusta. Está bien meterlos en todo lo que queramos, que los padres intenten meterlos en todo lo que queramos o en todo lo que quieran, y que necesariamente no enfoquen, digamos, sus objetivos con respecto a los objetivos que pueda tener el niño, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa libertad y conciencia para que ellos también se desarrollen. Por lo que decía Max, o sea, hay procesos de crecimiento en donde de repente tienen una expectativa diferente a la que su crecimiento le va a permitir. O va a ser mejor en otra cosa, pero no le dieron la oportunidad porque tenían la idea de que querían que siguiera con deporte. Eh, yo creo que, bueno, y también por ahí veo nuestros entrenadores, nuestros captadores de talento, ¿verdad? De los comités de deportes de Australia, y ellos realmente no hablan de deportistas de élite a edad temprana, o sea, no existen para ellos deportistas de élite a edad temprana, no hay, o sea, hay niños con talento, ¿verdad? Y con talento pues para ciertos, o ciertas aptitudes para algo, y los encaminan y los apoyan y los promueven, y yo creo que es, yo creo, la función más importante y más bonita del papá, ¿verdad? De los padres, o sea, que traten de encaminarlo, que lo promuevan, porque al fin y al cabo, lo que uno quiere del deporte, no, bueno, inicialmente es que tenga ese valor, esa disciplina, esa virtud, ese tiempo para que no estén haciendo otras cosas, sino que se enfoquen, se concentren, aprovechen, hagan amistades, interactúen, eh, y que finalmente, bueno, si lo deciden y si les gusta y si les va bien, pues entonces definitivamente pues que sigan con su competición, que la competición también a edad temprana es
también hay que verlo como algo que les gusta, que les apasiona, que les mueve, eh, de ahí, ¿verdad? Ese espíritu de querer mejorar, pero hay que verlo como eso, ¿verdad? No es que se va o sea, a dedicar competitivamente a eso, porque yo creo que hay que darle ese espacio para crecer, pero que sí que los mueva a un objetivo, que también, por muy chiquitos que sea, uno los ve a veces como un buen objetivo, o Claro. sea, muy Sí. centrados, pero es por el valor o la virtud que tiene el deporte detrás. Hugo, quedémonos ahí. Max, te quería comentar que, bueno, Robert Strauss, una persona a la que admiro muchísimo, Robert decía que un niño antes de los 12 años debía practicar 3 deportes: un deporte individual, un deporte de contacto y un deporte de conjunto, para Claro, desarrollarse tiene sentido. integralmente como deportista y después escoger a cuál dedicarse. Claro. Hugo, Sí. dime, No, no, adelante. de hecho nada más lo que te iba a agregar es que también un poco dentro de estas recomendaciones, porque no es como guía, pero una de las cosas como de estas reglas así que plantean es que ojalá un niño no, digamos, acordemos de lo que yo dije al puro inicio, de que deberían tener 60 minutos de actividad física todos los días, o sea que eso ya son 7 horas de actividad física, pero que no deberían tener entre entrenamiento y competición más horas que la edad que tengan, digamos. Entonces, y que ojalá esa cantidad de horas sea mezclada entre lo que entrenan y compiten versus el juego libre. Entonces, al final de cuentas, si uno dice, bueno, son 7 horas de juego libre y otras 6, digamos, de entrenamiento y competición, bueno, listo, tenés un muchacho que es activo y que ojalá una chica que es activa y ojalá con esta variante, digamos, de desarrollo de habilidades y de socialización, pero donde hay una mezcla entre la parte de juego libre y la parte organizada y competitiva, porque son dos escenarios también con un estrés diferente, ¿verdad? Eso era nada más que quería agregar a lo que estaba diciendo Hugo. Y te me adelantas porque precisamente ahí va mi pregunta a Hugo. ¿Cuánto tiempo y con qué nivel de intensidad debe uno aceptar que entrene su hijo según las diferentes etapas? Menores de 12 años hasta los 16 o 17 años. Muy general, pero ¿cuánto debe entrenar un muchacho? ¿Cuánto tiempo? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo voy a volver a repetir. Bob Bowman, el entrenador de Michael Phelps, siempre ha dicho que Michael Phelps entrenaba 6 veces a la semana, 1 hora y media, cuando rompió el récord del mundo de 200 metros mariposa. 6 veces, 1 hora y media. No madrugaba, no hacía gimnasio. No. Obviamente, como he repetido, Michael Phelps solo hay uno y habrá uno cada 150 años o quién sabe cuándo. Pero ese ejemplo en una persona tan excepcional como Phelps nos da un norte de que si a los 15 años entrenaba 6 veces, 1 hora y media, ¿por qué nosotros tenemos niños de 12 años entrenando 8 veces, 2 horas y media? Y haciendo gimnasio y con nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. Nos estamos adelantando. ¿Qué provoca eso? No solo en la parte psicológica, que en algún momento conversaremos con algún colega, pero en la parte física. ¿Cuánto beneficio o daño le puedo estar yo haciendo al desarrollo de ese muchacho, Hugo? Pero se adelantó, bueno, nos lo contestó un poco Max, ¿no? Yo creo que tiene que tener sus espacios para dentro de su actividad física tener actividad física libre y después su actividad física estructurada y que esa actividad física debería estar orientada a una edad. Los ejercicios de alto volumen a corta edad, pues obviamente tienen una demanda calórica impresionante, ¿verdad? Estos chicos, o sea, terminan gastando casi que el doble de sus índices basales de calorías. Entonces, mantener eso en cuanto a alimentación también es complicado, ¿verdad? Y eso puede comprometer el proceso de crecimiento bajo esa expectativa de que de repente por entrenar va a mejorar
cuando realmente lo que también hay que hacer es que descansen, que su proceso de crecimiento les permita desarrollarse, ¿verdad? Aumenta las lesiones, ya eso es una cosa que ya también se sabe a nivel muscular, a nivel osteoarticular, bueno, a nivel cardiovascular. También hay una cosa que se llama sobrecondicionamiento, sobreentrenamiento, ¿verdad? O fatiga como tal. Y entonces esos procesos o esa modulación refleja que les mencionaba al principio, que uno quiere que el corazón tenga esa variabilidad refleja en donde mejora su eficiencia y mantiene un ritmo, y esos cambios son graduales. Y en las personas en donde ahí se somete a sobreentrenamiento, pues entonces ese control reflejo empieza a defenderse, ¿verdad? O sea, esa adaptación que antes nos ayudaba a que fuera eficiente, ahora va, muchas veces les pasa factura, y entonces empiezan a hacer adaptaciones inadecuadas a menores estreses, ¿verdad? Entonces antes, por ejemplo, les tomaba llegar a cierta frecuencia, cierto nivel de intensidad por tanto tiempo, pero después esos niños empiezan a tener, por ejemplo, palpitaciones o incluso síncopes o pérdidas de conciencia, de esos desmayos, ¿verdad? Por esfuerzos de menor intensidad, eh, y es una manifestación que es bastante frecuente. O sea, de hecho, digamos, los niños, una de las cosas que ocurre, digamos, incluso hasta el 40% de las personas jóvenes cuando entran a la pubertad, también por ese nivel de desarrollo que ya de por sí es un estrés para el cuerpo, ¿verdad? Someterse a ese crecimiento tan acelerado en tan poco tiempo, pues implica cambios hormonales, cambios musculares, cambios vasculares, y entre esos empiezan a hacer esas alteraciones autonómicas o disautonomías. Entonces es frecuente que, digamos, esas edades, cuando hacen más ejercicio de la cuenta o se llama un susto o lo que sea, pues caigan como moscas, ¿verdad? Entonces, es más o menos como eso ocurre ya frecuentemente en personas jóvenes, pero si se sobreentrenan, no se hidratan, no están cumpliendo el aporte calórico, no descansan, pues esas alteraciones autonómicas también se hacen frecuentes, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener, yo creo que cierta consideración con las horas de entrenamiento de las personas en desarrollo, de los niños. Max. No, sí, a ver, yo creo que también, yo creo que el proceso de crecimiento es tal vez el concepto que nos tiene que quedar como muy, muy claro, digamos. Un niño a los 12 años no necesariamente, desde el punto, sobre todo desde el punto de vista muscular, está suficientemente desarrollado para tolerar diferentes cargas de trabajo. Hay un ejemplo, digamos, en Nueva Zelanda con el tema del rugby. A los chicos menores de 16 años en las academias entre 12 y 16 no los ponen necesariamente a jugar por grupos de edad, sino por peso. Porque de repente vos tenés un chico de 13 que pesa lo de un chico de 16. Entonces, y eso sí, hay un soporte desde el punto de vista psicológico porque probablemente el chico de 13 no tiene la misma forma de afrontar un juego que el chico de 14 o 15 o 16. Pero hay un concepto desde el punto de vista fisiológico en términos de equipararlos por peso. Entonces ya cuando uno empieza a variar un poco el concepto de cómo, digamos, esto es un tema de rugby, que es Nueva Zelanda y tiene muy desarrollado ese deporte en específico, digamos, en esta área, pero me parece un ejemplo muy práctico, ¿verdad? Para entenderlo. De repente vos tenés un chico de 14 que, no sé, mide 1,80 y tenés un chico de 14 que mide 1,60 y el chico de 1,80 le va a ganar al de 1,60, pero de repente cuando llegan a los 16 años, no sé, el otro ya mide 1,75 y le gana al de 1,80 porque a pesar de que el otro sigue siendo un poco más alto, este se volvió más fuerte, ¿verdad? Entonces, el hecho de que a los 12 años, sobre todo en la natación, pero prácticamente en cualquier deporte, haya un niño o una niña que sea digamos, habilidoso o habilidosa en lo que hace, no significa que sea un deportista exitoso ni un deportista olímpico a 4 u 8 años plazo. Y eso es lo que a veces creo que
probablemente nos falta entender desde el punto de vista de la fisiología del crecimiento de los chicos. Ahora, el otro tema que también es interesante es que, digamos, con el tema del ejercicio contra resistencia, de fuerza, yo creo que hay bastante evidencia, digamos, del impacto positivo que puede tener desde chicos jóvenes, digamos. Lo que pasa es que eso va complementado en términos de la cantidad de horas. No es que vamos a entrenar 20 horas con un chico de 12 años y que entonces le vamos a meter 3 horas más de gimnasio, además de las 16 que ya está haciendo en el agua, digamos, ¿verdad? O sea, o entre lo que entrena en el agua más lo que hace de juego libre. Esa suma de cargas es también lo que yo creo que a veces no se suma bien. Y entonces pasa un poco lo que ya describió Hugo en términos de las lesiones, en términos de ese agotamiento también mental del entrenamiento. Digo, los que alguna vez nos tocó madrugar para entrenar y hacer doble sesión y demás, digo, es una decisión que uno toma también como joven, pero fácil no es, digamos. Entonces, creo que ahí es donde se tiene que matizar un poco todos estos elementos y entender que el proceso que empieza con un chico, digamos, ya hablamos un poco de que antes de los 12 probablemente el tema de la competición pues no es como el mejor momento, pero ya cuando está después de los 12 hay que entender que ese chico de 12 años probablemente lo queremos ver competir cuando tenga 18, 19 o 20. Ahí es donde lo vamos a ver competir, sobre todo en la natación, ¿verdad? Entonces, digo, en muchos otros deportes también, pero sobre todo en la natación. Entonces, entender ese viaje, que es un poco prolongado en años, es probablemente de las cosas, digamos, más importantes también. Y entonces, Max, quédate ahí porque vamos a mi siguiente pregunta, que va en ese mismo camino. Y es, ¿cuáles deben ser esas medidas preventivas que yo como padre de familia debo asumir o debo tener cuando mi hijo comienza a practicar un deporte competitivo? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una, digamos, que yo creo que es probablemente la que mucho concordaremos tú y yo, que es un tema de prevención del riesgo cardiovascular, digamos, y cuando hablamos sobre todo de personas menos de 35 años, pero en chicos muy jóvenes, bueno, primero hay una etapa muy en la infancia donde lo que se busca es un poco más el tema de cardiopatías congénitas y probablemente Hugo pueda digamos, elaborar un poco más que yo esa parte. Y después uno lo que empieza a buscar un poco son más lo que llamamos las enfermedades hereditarias cardiovasculares, que hay unas que son del circuito eléctrico del corazón y otras que son más del músculo cardíaco. Y aquí también es otra cosa interesante con respecto a lo que yo dije antes, con respecto a ese proceso, porque justamente una de las cosas que ha demostrado la evidencia, sobre todo en chicos menores de 12 años, es que tampoco hay mucha evidencia, digamos, de las guías internacionales que hay con respecto al electrocardiograma y a prevención de riesgo cardiovascular. La gran mayoría arrancan de los 14, de los 16 para arriba. De 14 para abajo no hay tanto como uno quisiera para poder orientarse, porque hay muchísimas cosas que se producen y que van cambiando, digamos, con el paso del tiempo. Pero una cosa que está muy clara es que lo que sí hay que hacer es darle seguimiento a eso. Es decir, seguirlo en el tiempo para saber si no hay nada que pasa y que cambia por el entrenamiento o porque había algo subyacente que no habíamos descubierto. Entonces, sin duda, una de las cosas que tiene algún valor, digo, y uno lo puede discutir en términos de si es costo efectivo o no, es un poco ese tamizaje de riesgo cardiovascular buscando este tipo de cosas, porque evidentemente creo que a todos en la sociedad en general y como papás nos preocupa una muerte súbita en un niño, en un joven, ¿verdad? Entonces creo que ese es como un primer paso. Y lo otro, digamos, es que en ese proceso, y lo hemos dicho ya, es definir un poco o entender hacia dónde vamos con nuestros hijos para saber cómo hacemos para que ese proceso dure y se adhieran en el tiempo. Y como decía Hugo antes, al inicio, obviamente, el esfuerzo es que se tengan una disciplina, que tengan un compromiso con el ejercicio, con la actividad física. Y bueno, en algún momento, si es la competición lo que les gusta y además son talentosos y además son disciplinados en X deporte, pues obviamente acompañarlos. Pero en ese proceso una de las cosas es limitar, por ejemplo, el sobreentrenamiento, el sobreuso, digamos, del punto de vista musculoesquelético y las lesiones que pueden más bien ir en detrimento
de la evolución del crecimiento de los chicos. Yo lo dividiría tal vez en esos dos aspectos, digamos, como Muy bien. grandes. Hugo, tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que es importante que tomemos en cuenta, digamos, que en principio, bueno, uno esperaría que todos los niños tengan una valoración usual, anual, con su pediatra y que el pediatra, en general, después de muchos años de conocerles, ¿verdad? Pues haya detectado cosas generalmente grandes o muy evidentes a nivel cardíaco, que usualmente son defectos en las paredes del corazón, defectos en las salidas del corazón, eh, cosas que son, por decir así, pues congénitas o que se nacieron con ellas, que muchas dan manifestaciones muy tempranas, ¿verdad? Y síntomas muy tempranos en los niños y que otros se van desarrollando, pero también a edades bastante tempranas. Y parte de ese proceso de adaptación del mismo corazón, como decíamos, de las células, ya uno nació con todas las células, pero esas células siguen creciendo. Entonces, parte de esas alteraciones que pueden ocurrir, si es que uno hereda eso, ¿verdad? Porque ahí vienen las enfermedades hereditarias, genéticas, cardíacas, unas van a afectar al músculo del corazón y ese músculo muchas veces no ha terminado de desarrollarse sino hasta los 20 años. Entonces, tomando eso en consideración, tenemos que tener en cuenta que cuando queramos incluir a nuestros hijos en algún deporte, eh, pues, ¿verdad? De nivel de intensidad alta, o por lo menos de intensidad moderada alta, sí que deberían tener una valoración eh, más detallada, médica, idealmente con un tamizaje de riesgo, de básicamente pues herencia familiar, si hay antecedentes en la familia de enfermedad cardíaca en forma temprana, algún factor de riesgo, o si alguien en la familia, por ejemplo, sabemos que ha padecido alguna arritmia o incluso ha tenido una muerte súbita en forma temprana, pues entonces es, pues ser más detallados con eso e idealmente también por lo menos tener un electrocardiograma. Ahora, con el electrocardiograma, sí es cierto, nos da mucha información. También tenemos que tener en cuenta que el electrocardiograma a nivel pediátrico es bastante, eh, Complicado. ¿verdad? Es un poco complicado por ese mismo proceso de crecimiento del corazón. Entonces, va cambiando con la edad. Probablemente ya después de los 12 años uno tenga una foto bastante fiel de ese electrocardiograma para ciertas cosas, pero las enfermedades que van a afectar al músculo pueden manifestarse después, ¿verdad? Porque ese músculo va a ir creciendo, se puede hacer más grueso y entonces es hasta los 21 años que uno debería decir, ok, ya este va a ser su electrocardiograma de aquí en adelante, porque respetando ese proceso de crecimiento cardíaco, debería entonces al menos tener una valoración anual con un electrocardiograma, sobre todo si hay antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, ¿verdad? Es bastante sensible, pero tiene un porcentaje de personas que no, en donde no se logran detectar ciertas alteraciones, y además está el grupo de enfermedades que son enfermedades básicamente relacionadas con arritmias o el tema eléctrico, canales del corazón, y que tiene una característica que es que a veces se dejan ver y otras veces no. Entonces, también importante en esas personas que tengan antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, muerte súbita, o si los niños han tenido manifestaciones, porque muchas veces han tenido ya palpitaciones o han tenido pérdida de conciencia o falta de aire o algo así, pues entonces mejor llevarlos a que los vean, los valoren, antes de pensar en meterlos en una actividad deportiva, o si durante la actividad deportiva han tenido alguna manifestación, algún síntoma, alguna molestia, ¿verdad? Pero yo creo que a la pregunta es, idealmente que hayan tenido su valoración de pediatría normal y una vez que uno intente meterlos ya a una actividad más competitiva, pues entonces que tenga una valoración, ¿verdad? Con un electrocardiograma, un general, y a partir de ahí idealmente debería ser anual,
¿verdad? Sabiendo que ese electrocardiograma va a cambiar de aquí hasta los 20 años. Hugo, quedémonos ahí. ¿Podemos repetir cuáles serían esos pequeños detalles que uno puede ver en un atleta joven que te puede llevar a pensar que tienes que hacerte exámenes, que tenemos que hacer pruebas? Esas características típicas que podemos ver en un jovencito que nos puede llevar a pensar en análisis. Ok, entonces, si por ejemplo los niños, o sea, los jóvenes o niños manifiestan síntomas eh, que nos hacen pensar en el corazón, entonces yo siempre le digo, si ha tenido dolor de pecho, ¿verdad? Si ha tenido palpitaciones o molestias en el corazón, si empieza a manifestar falta de aire con el esfuerzo e incluso en reposo, o si ha tenido pérdida de conciencia, que es algo que se llama síncopes. Cualquiera de esas cuatro cosas en alguien que practica deporte, consultar. Y si consultan, ¿verdad? O no han tenido síntomas, pues algunas características del electrocardiograma, ¿verdad? Son importantes, que obviamente se necesitan ojos expertos para saber distinguirlas, pero, y también la otra cosa que se mete aquí es que el electrocardiograma de alguien que practica más de 4 horas de una actividad de intensidad importante cambia. Entonces hay que distinguir si es un electrocardiograma, lo conocido como un electrocardiograma de corazón de atleta, ¿verdad? O si se sale de ese cajón de electro de atleta, ¿verdad? Realmente el electro de atleta son pocas las cosas que uno debería esperar o debería tolerar, y cualquier cosa que se salga del canasto en un electro que a uno no le gusta, pues probablemente uno vaya a intentar o vaya a recomendar que la persona le haga a ese niño otra cosa. Y ahí probablemente lo primero va a ser o una prueba de esfuerzo o un estudio de imágenes, un ultrasonido del corazón, ¿verdad? Correcto. Porque eso complementa mucho la información que nos puede dar el electrocardiograma. Muchísimas gracias, señores. De verdad que es un honor haber estado con ustedes y escuchar su conocimiento. Les agradezco muchísimo el haber participado. El tiempo nos gana en cuanto a todo lo que podríamos conversar al respecto, pero es una pincelada para que la gente tome conciencia. De repente nos volvemos a sentar y seguimos en la conversación porque el asunto de las muertes súbitas se ha vuelto más común de lo que uno quisiera en atletas jóvenes. Max, un minuto ahí Sí, para que te despidas. Gracias. bueno, no, yo te agradezco el espacio y me parece muy bueno haber podido estar acá también con Hugo, que es buen amigo y un experto del tema, digamos, probablemente uno de los mejores cardiólogos de este país. Y nada, yo creo que resumo un poco lo que decía Hugo ahora en términos de que hay que hacer una valoración de riesgo cardiovascular, pero hay que hacer una valoración con ojos expertos también de ese electro, porque además el abordaje muchas veces es multidisciplinario. Una sola cosa a veces no es suficiente, como a veces antes uno creía, y a veces necesitan varias partes, digamos, para armar el rompecabezas adecuado y poder hacer deporte de manera segura. Entonces yo creo que eso es muy importante y ojalá la gente lo priorice. Y muchas gracias por el espacio, Jota. Gracias. Hugo. Bueno, yo agradecerte, Jota, porque creo que es un tema importante. También que quede el mensaje que el deporte es una actividad muy segura. Y es importante también recalcar eso, y eso es la razón por la que uno promueve el deporte, porque tiene más beneficios que riesgos, pero creo que también esos riesgos muchas veces son prevenibles. Yo siempre digo que no vale ese dicho de ojos que no ven, corazón que no siente. Ahora hay muchas maneras para ver el corazón, entonces eso ha hecho que seamos o que podamos distinguir, ¿verdad? Esos datos o esos signos que nos pueden ayudar a aumentar la probabilidad de encontrar las personas que están en más riesgo. Y la otra cosa es el tiempo, ¿verdad? Así que el tiempo y la valoración rutinaria, el prestar detalle a las cosas, los papás también, el hacerle caso a los chiquillos, ¿verdad? Que de repente empiezan a sentir alguna cosa, pues entonces
rápidamente, mejor van, consultan y salen de dudas. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, fue un honor tenerlos por aquí. A todas las personas que nos acompañaron y comentaron, se los agradecemos muchísimo. Vamos a estar de vuelta con estas conversaciones en algún otro momento, siempre procurando la seguridad de nuestros muchachos en el deporte. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.